Como anunciamos, nos acompaña el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Gracias por estar en nuestros estudios en Guayaquil. El estado de excepción, ministro, acaba a las 0 horas del próximo domingo. Esto quiere decir que la próxima semana laboral debería arrancar con cambios. Deberíamos esperar el inicio, por ejemplo, de un plan de retorno al trabajo presencial. Gracias, ministro. Gracias, Tania. A ver, me parece que es muy importante entender que a pesar de que termine el estado de excepción, no termina la emergencia sanitaria. Entramos en una época de mucha corresponsabilidad con la ciudadanía, de ponerle mucha atención a los protocolos de seguridad y además aprovechar las herramientas que ya se han generado en esta época para poder estar a salvo al mismo tiempo que reactivamos la economía de una manera adecuada. Pero aún así, si se acaba el estado de excepción, ¿se puede entender que el retorno al trabajo presencial es lógico? ¿Se va a dar? ¿Hay algún cambio, algún plan? Sí, el COE lo que ha hecho es establecer una serie de protocolos dependiendo de las distintas actividades económicas. En el sector público también cada una de las instituciones va a aplicar el plan más adecuado a las necesidades institucionales, al perfil también de los trabajadores que tiene ahí, porque necesitamos seguirnos cuidando, necesitamos abrir la economía y para eso es necesario que el país disminuya cada vez más la tasa de contagios y por lo tanto evitemos que tengamos que entrar nuevamente a un periodo de aislamiento, de distanciamiento más acentuado. Ok, eso quiere decir entonces que un poco se está dejando en libertad para que sean las propias empresas y las entidades públicas las que vayan regulando este retorno. Así es, con mucha responsabilidad y también con mucho acompañamiento técnico desde las distintas instituciones públicas que forman parte del COE y del Ministerio del Trabajo. Evidentemente la economía después de la salud ha sido el sector más afectado con la pandemia. Las cifras hablan de 320.000 contratos de trabajo perdidos. Pero el ministerio a su cargo ha dicho que desde junio pasado ha empezado a recuperarse la cifra de empleos. ¿Cómo es esto? Es correcto, Tania. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Por un lado, cuando hablamos de trabajos registrados en el ministerio, empleos formales, tenemos una cifra que es muy preocupante, que son más de 320.000 empleos perdidos desde el 16 de marzo que comenzó el aislamiento. Sin embargo, hemos visto ya a partir del 22 de junio, una fecha que hemos tomado como corte, porque en ese día entró en vigencia la ley humanitaria con una serie de herramientas que precisamente lo que buscaban era proteger las fuentes de trabajo, que ha habido una recuperación positiva. Los números siguen siendo duros, siguen siendo todavía parte de una situación muy dolorosa. Sin embargo, esta recuperación nos ayuda para, por un lado, enfocar de forma más adecuada las políticas que están funcionando y por otro lado corregir en aquellas cosas que todavía tienen un espacio de mejora. ¿Y esta recuperación tiene números? Sí. Tenemos ya cerca de 170.000 empleos creados a partir del 16 de marzo. Si es que tomamos el corte del 22 de junio, son 114.000 empleos. Solamente utilizando la figura del contrato emergente de la ley humanitaria, tenemos más de 10.000 trabajos formales que se han creado ahí y con otras modalidades hemos llegado a estas cifras. Así es que creo que es importante seguir en ese camino. Señor ministro, con todo respeto, pero estamos claros que las cifras no revelan la realidad del país. Más aún cuando las formas de clasificar o nombrar al empleo y desempleo cambiada en el gobierno pasado disfrazan la realidad. Una realidad lastimosa que la encuestadora Cedatos ha identificado como la primera preocupación de los ecuatorianos, el trabajo. Es correcta esa percepción, Tania, porque esta cifra nos muestra una parte de la realidad. Nos muestra el empleo formal, el empleo que ha sido registrado en el Ministerio del Trabajo. Más de la mitad del país no tiene un empleo formal. Y esa realidad completa se la muestra en las encuestas del INEC. Las encuestas del INEC salen trimestralmente, la última salió en el mes de junio. Tuvieron que adaptar una serie de metodologías para que esta encuesta pueda ser confiable en una época en la que no se podía hacer de manera presencial como tradicionalmente se lo hace, casa por casa, y se la tuvo que hacer de manera telefónica. El teletrabajo, ministro, perdona interrupción por el tiempo, ha sido una de las principales salidas a la encrucijada que nos planteó la pandemia. ¿Podemos saber los cálculos del ministerio sobre el teletrabajo? Y por otro lado, lo más difícil, ¿cómo está siendo controlado este teletrabajo para que no existan los abusos que se han denunciado? El teletrabajo es una herramienta y así se lo tiene que entender.
y como una herramienta no puede desconocer los derechos consagrados a nivel constitucional en la normativa, ni tampoco una relación justa entre trabajadores y empleadores. Tenemos casi 500.000 de personas teletrabajando en este momento. Ha sido positivo en cuanto ha logrado evitar una mayor destrucción de empleos. Creo que va a ser positivo a futuro si es que lo entendemos como una forma de mantener más cerca a los trabajadores de las familias, mejorar productividad y abrir algunas oportunidades. Sin embargo, sí tenemos que tener muchísimo cuidado en que se respeten tiempos de desconexión, vacaciones y además periodos de descanso de manera adecuada. Yo conozco casos de que, por ejemplo, en algunas empresas puede llamar el jefe al trabajador a la 1 de la mañana a pedirle un informe para las 7 de la mañana. Sí, eso es inaceptable. Nosotros tenemos ya listo un acuerdo ministerial para regular de una manera más adecuada el teletrabajo. Tenemos también canales abiertos para denuncias en aquellos casos en los que haga falta. ¿Ese acuerdo ministerial va a corregir o va a permitir que se evitan los abusos en el teletrabajo de lado y lado, de tanto de patrono como de trabajadores? Así es. ¿Cuándo va a salir? Va a asegurar derechos, básicamente. Va a garantizar que los mismos derechos que se tienen en otras modalidades sean aplicados al teletrabajo. ¿Cuándo sale ese decreto? El día de hoy sale ese acuerdo ministerial. Señor ministro, una última pregunta rapidísima. Muchos trabajadores que nos están mirando gracias al alcance de Ecoavisa tienen preocupaciones, tienen dudas de si sus liquidaciones fueron correctas, si fueron tratados con justicia. ¿Cómo pueden acudir al Ministerio de Trabajo gratuitamente y consultar o denunciar su situación? Tenemos una cantidad muy grande de denuncias. La situación evidentemente ha empujado a muchas personas a consultar cómo se pueden proteger o qué es lo que corresponde legalmente en el caso de una terminación de trabajo. Para dar una cifra, Tania, hemos pasado de más o menos 3.000 denuncias del año 2019 a 26.000, casi 27.000 denuncias en el año 2020. ¿26.000 en lo que va del año? En lo que va del año. Ni siquiera es una proyección, en lo que va del año. Cualquiera puede ir al Ministerio de Trabajo. Cualquiera puede ir al Ministerio. Hemos hecho un esfuerzo grande por igualar la cantidad de denuncias presentadas con las atendidas. Todavía tenemos que seguir trabajando para que los ecuatorianos puedan tener una información adecuada y que sus derechos sean efectivamente precautelados. Gracias, ministro Ish, por estar con nosotros. Ya regresamos. Muchas gracias, Tania.